bien, el derecho a la salud. El derecho a la salud. Bueno, en principio no se hablaba de derecho a la salud hasta, si se quiere, hace bastante poco. Incluso la definición salud para todos es una forma eufemística de hablar de derecho a la salud, ¿no? Es decir, que esta definición del 78 pone como una meta y empieza a circular un poco, digamos, la palabra equidad, ¿no? Es decir, en tanto, nosotros necesitamos preguntarnos si el derecho a la salud es un derecho individual o es un derecho colectivo. En tanto surge en la mirada de la salud pública como un derecho colectivo, el concepto instrumental para llegar al derecho a la salud es el concepto de equidad. Y el concepto de equidad sí va a aparecer asociado a salud para todos, ¿sí? Porque el concepto de equidad, que en principio, digamos, parece más livianito que el concepto de igualdad, digamos, uno diría equidad, igualdad light, digamos, alguna, no es así, digamos. No es así si uno remonta al origen jurídico, nuevamente, digamos, del concepto de equidad. Yo me disculpo de haber apelar un poco a lo jurídico, pero digamos, el problema es que si el tema es derecho a la salud, tenemos que hablar de la salud, pero también tenemos que hablar del derecho. La palabra equidad el concepto de equidad es un concepto que proviene del campo, digamos, del derecho y que de alguna manera se define como el perfeccionamiento de lo que es justo. El perfeccionamiento de lo que es justo. Podríamos decir que es tan importante como que, de hecho, que la justicia continúe siendo una actividad humana, digamos, uno podría decir, mirá, si está tan bien legislado, podría juzgar una computadora. O sea, yo entro por aquí las evidencias, digamos, entro por este otro lado la legislación y la computadora me tendría que dar el resultado, ¿no? Eso no ocurre, digamos, porque, entre otras cosas, porque el principio de equidad significa, digamos, que el fallo judicial, digamos, tiene que tener en cuenta, digamos, el sentido, digamos, de equidad. Digamos, es como muy abstracto, pero para decirlo así, digamos, se está aplicando hoy ese debate, por ejemplo, con la prisión de Lula, ¿no? Es decir, ¿por qué se aplica ese debate? Porque el juez que le da el habeas corpus, digamos, que le otorga el habeas corpus, dice, se está rompiendo el principio de equidad, de igualdad de oportunidades para un candidato presidencial, ¿no? En tanto candidato presidencial tiene que tener la libertad de. Otra jueza dice, un preso no puede opinar políticamente por los medios, ¿no? Entonces se está jugando con este concepto de equidad, digamos. Es la letra escrita, textual, versus la interpretación de la ley. En la interpretación de la ley, la idea de equidad, entonces, es el perfeccionamiento de lo que es justo. Ese perfeccionamiento de lo que es justo se puede traducir en el campo de salud por decir, digamos, no es a todos igual, es más a quien más necesita. ¿Sí? Y es pedir más de quien más puede aportar. Entonces, esa sensación que se puede dar incluso en el mundo de la recaudación de recursos financieros para la salud, se traduce, por ejemplo, en el sistema impositivo en lo que se llaman impuestos progresivos o impuestos regresivos, ¿no? Así que impuesto progresivo es una especie de sistema Robin Hood, digamos, donde los que más tienen y los que más ganan, digamos, aportan más para que pueda haber servicios, beneficios para los que menos tienen y menos ganan, ¿no? Disocio esto porque una cosa es cuánto se tiene y otra cosa es cuánto se gana, ¿no? Entonces eso de la FIP ya saben de eso cómo es. Ahora, un sistema impositivo regresivo sería una especie de sistema Hood Robin, digamos, donde son los pobres los que financian a los ricos. ¿Sí? Es decir, el sistema queda invertido, digamos, y el mejor ejemplo de esto se llama IVA, ¿no? O sea, si yo le pongo impuesto a valor agregado a la canasta alimentaria básica,
los sectores de menores ingresos, que incluso ganan por debajo de la canasta, ganan por abajo de la canasta, pero además pagan IVA, digamos. IVA que va a ir a un tributo que al mismo tiempo va a beneficiar, simultáneamente y probablemente más a quien más tiene. Entonces, esas estructuras, digamos, hay países que discuten esto. Y países incluso que no son un modelo que uno diga vaya a parecerse. Un caso típico es Colombia, digamos. O sea, podríamos decir, no es el más equitativo de los países del planeta. Pero decir en Colombia que un impuesto es regresivo es un cuestionamiento al poder público de tal naturaleza que litros de tinta de los medios salen para que el gobierno diga por qué no es regresivo tal impuesto, ¿no? Acá podríamos decir, estilo Menem, digamos, es regresivo. ¿Y qué? Es decir, ni siquiera está en discusión que eso sea un problema, digamos. Bueno, ese tipo de situaciones es muy importante después cuando uno va a discutir los sistemas de salud, ¿sí? Porque habría una serie de principios donde la gente se adhiere rápidamente a decir, qué sé yo quiero un seguro, yo quiero un sistema, pero, digamos, ninguna de estas formas de universalización son per se garantía, digamos, más unas que otras, si no se analiza el sistema de captación de recursos que está por detrás de ellos. O sea, parece que un sistema único de salud basado en infraestructura pública es más equitativo que los otros, pero depende de la estructura impositiva, ¿sí? Si la estructura impositiva es regresiva, de alguna manera lo que va a pasar en el campo de la salud es que parece que los servicios de salud son progresivos, pero la recaudación de los impuestos para financiarlos no. ¿Sí? Así que eso, digamos, siempre es bueno cuando se habla de progresivo o regresivo ver las dos puntas, digamos, no solamente qué se brinda, sino también cómo se recauda. ¿Sí? Esto vale para el Estado, vale para la seguridad social, vale para las prepagas, vale para cualquier subsector, digamos, de los que nosotros somos bendecidos en tenerlo. Ahora, en el concepto de derecho a la salud, yo, digamos, ubico en principio, digamos, 3 equidades. Hay una primera equidad que sería como llamémosla así, la primera que se nos viene en mente porque somos trabajadores de salud, digamos. Así que en principio podríamos decir, no debería haber la más mínima diferencia en la atención de un ciudadano con un problema de salud, digamos, excepto su estado de necesidad. O sea, podríamos decir, en un sistema perfecto, frente a la situación, digamos, infarto de miocardio, las oportunidades, digamos, de La Quiaca hasta Ushuaia, digamos, de los sectores de más ingresos a los sectores de menos ingresos, la oportunidad tendría que ser exactamente igual. Igual tratamiento, igual oportunidad, igual pertinencia del tratamiento, digamos, igual accesibilidad, ¿no? Si eso ocurriera, estaríamos en un sistema, digamos, que estaría generando equidad, digamos, ¿cierto? Pero esa equidad, que por cierto, digamos, es altísimamente deseable, no alcanza. Digamos. ¿En qué sentido no alcanza? En el sentido de que existen determinados problemas de salud que la equidad no es atenderlos, sino la equidad es que no ocurran. ¿Sí? Es decir, que aunque el sistema de salud fuera equitativo en la atención, que se enferme de eso ya es inequitativo. ¿Sí? Entonces, digamos, podríamos decir así, villas de emergencia con población viviendo al lado de basurales, digamos, asentamientos en lugares que antes fueron basurales, asentamientos en lugares que hay desechos radioactivos, digamos, crecimiento de la ciudad que va tomando terrenos que habían sido degradados, digamos, por el uso anterior de la tierra, por decir algunos casos, digamos, pero también puede ser el no acceso a las medidas de protección. ¿Sí? Es decir, esta enfermedad es inmunoprevenible, digamos, ¿no? La palabra inmunoprevenible uno la ve en el mundo sanitario, pero la palabra inmunoprevenible también se traslada al mundo del derecho. Así que ahora que estamos con cierto incipiente movimiento
en la Argentina, en otros lugares no es tan incipiente, de movimiento antivacunas, digamos, terminás teniendo situaciones donde el juez ordena que se vacune a los niños, tal y tal. ¿Qué hace el juez, digamos, metido en salud, de vuelta, digamos, ¿no? Bueno, hay una discusión parecido a los testigos de Jehová, digamos, cuando aparecen esas objeciones. Y ahora estamos en una situación muy peculiar, digamos, que la multiplicación de los antivacunas de los países centrales que fue disimulado porque en realidad llegó primero a los sectores más altos ingresos. Bueno, los sectores más altos ingresos pueden darse el lujo de no vacunarse porque los demás están vacunados, digamos. Así, digamos, si hay 80% de cobertura de vacunación, yo puedo darme el lujo de no vacunarme, digamos. El problema que pasó en Estados Unidos es que todos los niñitos de altos ingresos, digamos, que no se vacunaban, se juntaron en Disneylandia, digamos, ¿no? Y para la situación específica de Disneylandia, la cobertura de vacuna bajó al 20%, digamos, porque 80% no eran vacunados. Ahí nace la primera epidemia de sarampión en Estados Unidos, digamos. Y de la misma manera, hoy hay sarampión en Italia, digamos. Y el nuevo gobierno italiano, que es una cosa, digamos, ¿no? De algún lado venimos nosotros, digamos. El nuevo gobierno italiano resulta que tiene de ministra de Salud una militante antivacuna, digamos, teniendo al mismo tiempo sarampión, ¿sí? Así, digamos, que está operando una maldición china que decía, ojalá les toque vivir tiempos interesantes, digamos, ¿no? O sea, a full, a pleno, digamos, o sea, en el campo de la salud pública no parás de sorprenderte, digamos. Claro, yo digo salud pública muchas veces y, digamos, puede sonar a salud pública no es lo mío, digamos, ¿no? Pero definitivamente, digamos, una de las características que nosotros hemos tratado de plantear en el mundo de esta nueva currícula es ver si podemos revertir algo que viene de nuestra formación, que es la neta separación entre medicina y salud pública. Es decir, nosotros, igual que pasaría entre un arquitecto y un urbanista, digamos, a nadie se le ocurre que un arquitecto va a ser peor arquitecto porque se vuelve urbanista, digamos, ¿no? O sea, si sabe de urbanismo será mejor arquitecto, y parece que los buenos urbanistas son arquitectos, digamos, o sea que hay una relación, digamos. Entonces a nadie se le puede ocurrir que uno va a ser mejor o peor médico según cuánto sepa de salud pública, más bien, digamos, uno imaginaría que esta relación individual-colectivo, digamos, es tremendamente importante. De vuelta, raro que yo ponga de ejemplo a Estados Unidos, digamos, pero por ejemplo el HIV fue descubierto por un dermatólogo, digamos, con pensamiento epidemiológico. Simplemente empezó a haber demasiados síndromes de Kaposi, digamos, en San Francisco, y se le ocurrió que ahí había algo que no era simplemente casualidad clínica, digamos, ¿no? Si no hubiera tenido una cabeza de epidemiólogo, no hubiera advertido a las autoridades, hubiera perdido 2 o 3 años en saber que había una nueva enfermedad en circulación, ¿no? Entonces, digamos, podría darse la situación de que yo piense, todo consultorio médico es un observatorio epidemiológico, ¿sí? Y por cierto, la epidemiología suele no aprovechar esa información, ¿no? Porque solo trabaja sobre la denuncia formal, ¿no? A veces uno, digamos, está en una reunión de pediatras y ya sabe que hay una epidemia de bronquiolitis, digamos, o sea que no hace falta, digamos, que me lo denuncien, digamos, ¿no? Digamos, el Garrahan tiene chicos internados en los pasillos, ya sabes que hay, digamos, ¿no? Después no te interesa cuántos son, ya sabes que desbordó la capacidad del hospital pediátrico más grande que tenés. Estábamos entonces en el tema de la equidad, vinculado a la equidad en la atención, que es lo primero que se nos ocurre, además nos parece que es lo único propio, digamos, pero también está el tema, digamos, de la equidad en la prevención a daños que no deben ocurrir o que podrían evitarse, ¿no? Y por cierto que esto también, ustedes saben, digamos, porque qué sé yo, algunos elementos de salud pública a uno le va quedando, digamos, a lo largo del tiempo, que una de las miradas históricas de la relación clínica de salud pública vino por el tema de los niveles de prevención de Levy y Clark, ¿no? Podría decir, aunque uno no sepa nada de salud pública, eso sí sabe, digamos, prevención primaria, secundaria, terciaria. Pero lo interesante del tema es que, digamos, la medicina preventiva no es necesariamente la salud pública, digamos, ¿no?
Y es más, incluso se confunde prevención primaria con atención primaria, digamos. Entonces, el concepto de prevención es un concepto que todo el equipo de salud tiene que tener, digamos. Porque vos podés hacer prevención a nivel individual, digamos. Simplemente, digamos, diciendo, o sea, nosotros podemos tomar medidas preventivas, sí. Bueno. Nosotros podemos tomar medidas preventivas, incluso, digamos, podríamos decir, mantener humedecidas los ojos de los pacientes en coma, ¿no? Es decir, podríamos decir, es una medida preventiva en terapia intensiva. Entonces, digamos, la concepción preventiva es algo que nos atraviesa, no puede ser un problema, digamos, solamente de algún grupo especial de trabajadores de salud, sino tiene que formar parte de la cultura, incluso, digamos, frente a un hecho agudo, ¿no? En relación al tema de que hay muchos pacientes, hay muchos problemas crónicos que se producen por mal manejo de la situación aguda, digamos. Así que hasta en ese punto uno sabe que hay medidas que tomar. Agua. Gracias. Tenemos entonces dos equidades, digamos, la equidad en la atención y la equidad en la protección frente a riesgos, digamos, que no deberían ocurrir, ¿no? Hay definitivamente enfermedades inevitables, o sea, ni sabemos cómo se producen, pero hay enfermedades, y cada vez más hay enfermedades evitables, ¿no? Así que al principio era muy claro, evitables por la vacuna tal o evitables porque vos tomes agua potable, digamos, ¿no? Pero ahora se está corriendo a que evitable es cáncer, ¿no? O sea, digamos, el mundo de lo evitable, digamos, está cambiando, digamos, ¿no? Así que, digamos, el problema es que vos, digamos, tenemos incluso inhibido intencionalmente la investigación de epidemiología del cáncer, digamos, cuando todo, la bibliografía, toda la evidencia viene constatando de que el grueso de los cánceres son ambientales, ¿no? Tienen un origen ambiental, digamos, ¿no? Pero no se termina de refinar la asociación directa como la que tenemos entre cáncer de pulmón y tabaco, digamos, ¿no? Una importantísima autoridad francesa hace algunos años, digamos, tuvo una especie de sincericidio y contó, ustedes saben que más o menos el 75-80% del total del dinero de investigación en salud viene del sector privado. Entonces el sector privado hizo un pacto de no financiar epidemiología del cáncer, digamos, considerando que fue abusivo las sanciones que se le hizo a las tabacaleras. Entonces, como no quieren nuevos casos de tabacaleras, digamos, no investigamos más epidemiología del cáncer, solo investigamos tratamientos, ¿no? Algo, digamos, bastante curioso, digamos, para pensar este tema de la salud que se viene, digamos, ¿no? Bastaría con estas dos, pero yo dije tres, así que, digamos, algo más debe haber, digamos. Ese algo más es la equidad en la distribución del saber y del poder en salud, ¿sí? Es decir, no basta con que haya equidad en la atención, no basta con que haya equidad en la protección a los riesgos, sino también el derecho a la salud se completa cuando hay equidad en la distribución del saber y del poder. Significa, se podría plasmar quizá, digamos, a nivel individual en esto que llamamos consentimiento informado, digamos, ¿no? Y que nosotros todavía lo tenemos como una asignatura pendiente, ¿no? Puedo contar un caso personal para, hace algún tiempo, es bien personal, digamos, o sea, hace un tiempo operan a mi padre en de una catarata, digamos, y trae una copia del consentimiento informado, digamos. Yo no estaba en ese momento en el país, digamos, cuando leo el consentimiento informado, el tipo que lo operó había puesto, digamos, que soy consciente que existe información en internet sobre esta patología. Eso no es consentimiento informado, ¿no? Es decir que, digamos, resulta imprescindible entender, digamos, que aún incluso que el doctor Google es uno de los doctores más prestigiosos que tenemos en este momento en la sociedad, digamos, hay todo un fenómeno de traducción, de interpretación, digamos, que le tiene que llegar a nuestros pacientes como capacidad de interpretar efectivamente, digamos, en qué se están metiendo,
digamos. Y esto no solamente es válido a nivel individual, sino también a nivel colectivo, ¿no? Entonces, cuando hoy se discute el tema, digamos, de poner o no poner, digamos, una planta termoeléctrica en tal lugar o tal otro lugar, etcétera, no es posible que la población no entre en ningún debate sobre que va a instalarse, digamos, esa planta, digamos, cualquier elemento que tenga a su vez, digamos, la posibilidad de contaminar, digamos, la cotidianeidad, aún incluso que la información termine probando que es inocuo, digamos, ¿cierto? Pero, digamos, resulta importante pensar que al final el derecho a la salud pasa por la conjunción de estas tres equidades. La equidad en la atención, la equidad en la protección a los riesgos y la equidad en la circulación, en la distribución del saber y del poder en salud.